Amigos quimbayunos, un saludo muy especial en esta tarde de este miércoles en la que retomamos estos espacios que venimos realizando en torno a los 100 años de vida administrativa del municipio de Quimbayo. Les recuerdo que hace 15 días iniciamos con Chucho Alzate, quien hoy nuevamente nos acompaña y con el cual vamos a hacer un recorrido histórico muy importante. Chucho, bienvenido nuevamente a este programa y un saludo para todos los quimbayunos. Muchas gracias, Juan Pablo. El cordial saludo para todos los paisanos. Qué rico que estemos aquí pendientes de reconocer nuestra verdadera historia, porque es que el cuento de la historia es una cosa muy grande y aquí la vamos a resumir de tal manera pues que todos aprendamos a conocer desde dónde viene realmente esto y cómo se ha conformado pues nuestra sociedad y nuestro territorio del paisaje cultural cafetero y de Quimbaya particularmente. Y porque hoy estamos parados en este territorio y con unas costumbres y con unas cosas. Precisamente, Chucho, quería que para que empecemos con esta segunda fase del encuentro de dos mundos, hagamos un recorderis muy resumido. Correcto. De lo que fue la primera sesión hace 15 días en la que encontrábamos como tal todo ese trasegar que viene desde Europa, desde Asia, que cruza por el estrecho de Bering, que llegan acá las primeras poblaciones hace miles de años, pero también ya después cómo se vienen lo que conocemos más comúnmente como la llegada a América oficialmente. Correcto. Pero que no es una conquista, sino que es un encuentro, porque ya existían personas acá. Y después de eso, pues vamos a empezar a entrarnos ya en lo que es el desarrollo de América y Suramérica, lo que corresponde a Colombia. Correcto, Juan Pablo. Sin olvidar que hay familias quimbayunas de luto en este momento, hoy, en esta fecha. Familias a quienes le enviamos nuestro saludo solidario porque ha muerto una joven quimbayuna que no tenía por qué haber muerto pues a esa edad, y también se nos fue uno de los más grandes dirigentes políticos del municipio. A todo señor, todo honor, y coincidió con el centenario de municipalización de Quimbaya. Mi saludo solidario a la familia Brito Peláez y a todos sus allegados. Entonces, claro, Juan Pablo, aquí necesito pedir la ayudita tuya, sí, para que hagamos un pequeñísimo repaso. Miren, dentro de la conformación de la modernidad en Europa, la modernidad, o sea, para esa revolución industrial que se vivió en Europa, se nutrió del Asia. Recordemos, de la China viene la pólvora, el vidrio, el papel, mejor dicho, hasta la imprenta. No fue Gutenberg, eso viene todo de la China y de Oriente. Todo esto nutrió la modernidad española, la modernidad europea. Los europeos entonces toman la pólvora, que antes era para juegos artificiales y para celebraciones festivas en Oriente, y la convierten en armas de fuego. Aprenden a intubar la pólvora y a hacerla letal, mezclándole los proyectiles que le mezclan a la pólvora, por ejemplo, en una escopeta. Ahí nacen entonces la bombarda, la bombardina, el arcabuz, todas esas armas de fuego obviamente desconocidas aquí en América. Entonces, Europa, a través de Colón, se choca con América. Tenía que chocarse porque él salió derecho buscando las Indias, o sea, buscando esta parte por aquí oriental. Entonces decimos, Cuba se convierte en el punto histórico fundamental para que Europa empiece a diseñar y a consolidar el sistema colonial, que era lo que ellos querían, un sistema de dominación hacia los pueblos nativos. Entonces hablamos de Francisco Pizarro, que sale alrededor de 1530 explorando las posibilidades de armar una empresa de entradas y de conquista. Eso fue toda una empresa en la cual algunos pusieron el dinero, los otros pusieron el sudor, y entre todos se repartieron el oro producto del pillaje. Entonces Pizarro, alrededor del año de 1534, después de haber hecho algunos periplos por las costas del Pacífico, se dirige con una gran tropa buscando el imperio inca. Entonces entran por lo que hoy es el Perú. Esta es la parte que más o menos habíamos visto en la vez pasada. Ahora, Juan Pablo, por favor, para ilustrar aquí mejor a nuestros seguidores.
Llega entonces a lo que hoy es Perú, que era el centro del imperio inca, un imperio que llegaba prácticamente hasta el sur de Colombia hoy, ¿cierto? Entonces comisiona a Sebastián de Belalcázar, don Francisco Pizarro, comisiona a Sebastián de Belalcázar para que con una gran tropa se dirija por todos los rincones del norte del imperio inca. Sale Sebastián de Belalcázar entonces hacia el norte, cuando llega hoy a la provincia ecuatoriana de Riobamba. Recordemos que es una parte central del Ecuador. En Riobamba más o menos empieza a escuchar que hacia el norte hay ciudades de oro, que todo es oro, que aquí está todo lo que ellos buscan al norte, en un sitio no determinado. Eso es lo que mueve entonces a Sebastián de Belalcázar a tomar el rumbo hacia el norte. Funda Quito. Después, para Colombia, esta fecha es clave en nuestra historia, 1537. Llega este señor Belalcázar y funda San Juan de Pasto, 1537. Fecha clave. Funda Pasto y sigue hacia el norte. Funda Cali a finales del mismo 1537. Al fundar Cali, él había dejado a unos capitanes explorando la parte oriental de lo que iban recorriendo. Y por eso en 1538, después de recibir informes de que hacia oriente, lo que hoy se llama Tierra Adentro, San Agustín, el sur del Huila, el oriente del Cauca, etcétera, se da cuenta que eso está poblado por muchísimos nativos, muchísimos indígenas. Entonces se devuelve de Cali, después de fundarla en 1537, se devuelve y funda Popayán en 1538, para a partir de ahí dirigirse al oriente, lo que hoy es el oriente pues del Cauca y lo que es el sur del Huila. Y empiezan toda esa serie de fundaciones por el Huila. Entonces, estando en Santiago de Cali, me devuelvo un poco, comisiona al mariscal Jorge Robledo para que vaya e investigue la provincia Quimbaya a ver si es allá donde está el Dorado. Si ven como una leyenda que nace en el centro de lo que hoy es el Ecuador, se convierte en, digamos, en el aspecto motivador para construir todo el engranaje colonial del occidente colombiano. Entonces don Jorge Robledo sale de Cali en 1537, después de fundado, y funda Cartago, 1539. Ese Cartago Viejo lo fundó donde hoy es Pereira, se llamó Cartago Viejo, debido a las constantes amenazas y ataques de los Quimbaya unidos con los Pijao y todas estas tribus que habían diseminadas por este territorio, tuvieron que trasladar a Cartago al sitio actual, más o menos hacia 1538 fundan Cartago. Y varios años después, desconozco en este momento, no recuerdo pues el dato exacto, pero entonces la fundan donde está hoy, al otro lado, a la otra orilla del río de la Vieja. Ahí nace la segunda leyenda, porque es que nuestro río de la Vieja tiene su historia. Entonces, la primera leyenda es la del Dorado, la segunda es la del río de la Vieja, cuando llegan estos capitanes que vienen con Jorge Robledo, entre ellos el capitán Alonso de Muñoz, es el que viene recorriendo las orillas de nuestro río de la Vieja, y ahí es donde encuentra a una vieja muy viejita, muy arrugada, pero llena, aderezada de figuras de oro. Entonces el cronista Juan de Castellanos nos hace una descripción muy precisa sobre ese encuentro. Entonces la mujer, cuando vio a esos hombres blancos, les decía y les alegaba que ellos no eran de aquí, que se fueran, que ese río era de ella, ese río le pertenecía a ella, que ellos eran unos invasores. De ahí el nombre de Río de la Vieja. Entonces es muy importante ese segundo comentario. Entonces funda
En 1538 Cartago, funda en 1539 Ansermaviejo, que fue muy importante también en nuestra historia regional. En 1540 funda Arma, la ciudad de Arma, ahí junto a Guadas. Ahora no quedan sino las ruinas, porque Arma posteriormente fue trasladada hacia lo que hoy es Río Negro. Y funda en 1542 a Santa Fe de Antioquia, y esa es una fecha clave porque a partir de Santa Fe de Antioquia se va a formar esto que llamamos la antioqueñidad, asunto al que le vamos a dedicar un capítulo entero. Vamos a ver qué es ese cuento de la quimbayanidad, de dónde viene el término de paisano, cómo era la situación los apellidos hace 200 años, claro, de dónde vienen todos nuestros apellidos y todas esas cositas que son muy importantes. Entonces, aquí hay que, digamos, hacer hincapié que todo este occidente colombiano, por el lado nuestro y por el lado de lo que hoy es Cauca y Huila, empieza a formarse gracias a esas labores desarrolladas por Sebastián de Belalcázar. Entonces empiezan desde San Agustín en el Huila, eso es viejísimo, de 1540 más o menos, y empiezan a subir San Agustín, Timaná, Garzón y todos estos pueblos que encontramos en el sur del Huila. Entonces, aquí es donde viene la afirmación del río Magdalena, prácticamente hacia el occidente. Tenemos una historia de fundaciones y de conformación del sistema colonial a partir del sur, del río Magdalena hacia allá. Todo el resto de Colombia tiene la conformación de su sistema colonial a partir del norte. Recordemos, Santa Marta se funda en 1525 por Rodrigo de Bastidas, siendo la primera fundación prácticamente de Sudamérica, aunque había una por aquí en Darién, Santa María del Darién, que habían fundado, pero no prosperó. Entonces la primera fundación en serio será Santa Marta. Y después vendrá Cartagena, que se convierte prácticamente en esos primeros años en la capital de Sudamérica. Todo lo que tenga que ver entonces con Sudamérica y a partir de Cuba, hay que resaltar eso, Cartagena será la capital. En Cartagena serán desembarcados los miles de esclavos que Europa trajo o que España trajo desde el África. Ese es otro capítulo vergonzoso para la humanidad, porque por el solo hecho de ser más fuertes militarmente, esclavizan al resto, que tienen un grado de desarrollo todavía muy atrasado. Entonces África se convierte en el surtidor de los esclavos para toda América, no solamente Sudamérica, Centroamérica y toda esta parte sur de los Estados Unidos. Recordemos, alrededor de la zona del río Mississippi se desarrollan las grandes haciendas y las grandes plantaciones de todo tipo, con puro trabajo esclavo. Entonces es muy importante, y todo eso viene siempre haciendo arribo a Cuba, y de Cuba se reparte. Entonces el sistema colonial colombiano tiene en ese sentido, digamos, dos conformaciones. Occidente es una, con nombre propio, Sebastián de Belalcázar y su gente. Y hacia el lado oriental, aquí es muy importante resaltar el trabajo de Gonzalo Jiménez de Quesada, que fue un hombre respetable. Ese no fue un pillo de mala calaña como Sebastián de Belalcázar, que estando en Europa su oficio era criador de cerdos, un tipo iletrado, mas sin embargo llegó a manejar todo el poder de media Colombia, con toda su ignorancia y con toda su violencia, porque es que la ignorancia generalmente viene acompañada de la violencia, para hacerse sentir, para hacerse imponer y para tratar de acallar todo lo que no le convenga. Entonces, llega
Sebastián de Belalcázar y empieza a buscar el altiplano, que es donde al parecer todos los indígenas le dicen que está el Dorado. Pero mientras tanto, otro de esos europeos, este era alemán, que fue Nicolás de Federman, entra por Venezuela, más o menos lo que hoy es Puerto Cabello, Caracas, y coge hacia el occidente, atravesando toda esta zona del llano. Hay que reconocer que fueron todos unos ilustres varones, a punta de caballo y con todas las peripecias, así fueran violentos, toda esa cosa, pero hicieron unos recorridos que hoy serían impensables para cualquiera. Entonces van llegando Belalcázar, Nicolás de Federman y don Gonzalo Jiménez de Quesada, y se encuentran allá en lo que hoy es Bogotá. Cada uno venía reclamando los territorios, entre comillas, descubiertos. Ya vimos en la charla pasada que esto lo descubrieron fueron los habitantes que habían aquí. Los europeos se inventaron el terminito de que los descubrimos, entonces son de nosotros. Entonces esa fue la justificación para ese dominio y toda esa masacre pues que se hizo aquí, que ahora no es del caso pues rememorar. Pero entonces ellos venían buscando el Dorado, cada uno por su lado. Al parecer todos los grupos indígenas asentados en lo que hoy es Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela hacían permanentemente referencia al Dorado. Uno a veces se pregunta, ¿será que nuestra cultura quimbaya pudo haber servido de inicio para la conformación, digamos, de esta leyenda? Porque el Dorado es toda una leyenda, todavía se sigue buscando. Ahí fue cuando esas leyendas que se van formando, como el río de la Vieja, cuando ven a una indígena totalmente ataviada de oro, ¿qué van a pensar? No, pues aquí estamos prácticamente en el Dorado. Entonces me parece que los quimbaya tuvieron mucho que ver con esas leyendas, porque cuando nosotros logramos ver las imágenes de lo que llamamos el tesoro quimbaya, que hoy reposa en el Museo de América en Madrid, pueden entrar por YouTube o por el internet, Museo de América Madrid. A veces hay recorridos virtuales que le permiten a uno entrar y mirar todas esas joyas, todas esas piezas quimbaya, que son 122 distribuidas allá en ese Museo de América. Lástima pues que tenga que ser por internet que lo vemos. Esperamos verlo un día aquí en Quimbaya, Quindío, de donde salió. Y aquí tendrá que regresar, porque es que es bueno decir aquí de paso que el patrimonio de una nación no se compra, no se vende, no se regala, no se endeuda, es decir, es de la nación misma. Entonces ese es uno de los argumentos que esgrimen todos los abogados y los amigos que quieren que ese tesoro sea repatriado. Pero no solo que venga a Colombia, no, que venga directamente a Quimbaya, Quindío, que fue de donde se extrajo. Así un comentario como de paso, Juan Pablo, porque me parece muy importante que vayamos conociendo algunos detallitos de estos. Ese tesoro quimbaya, que fue extraído en el año de 1891, en algún lugar donde está construida hoy Quimbaya, en alguna parte de lo que hoy es la zona urbana de Quimbaya, que era lo que los viejos llamaban el Plan de la Soledad, y por eso algunos lo llaman también Tesoro de la Soledad, fue el producto de la extracción de 4 sepulturas indígenas que aportaron o que contenían alrededor de 450 piezas en oro. De esas 450 piezas en oro, Juan Pablo, el gobierno nacional, cuando entró en negociación con los guaqueros, se trajo a un experto italiano, a un maestro italiano de diseño y arte y todas esas cosas. Ese señor seleccionó las 122 piezas más hermosas de todas esas sepulturas
y esas fueron las que se enviaron a Europa para el año de 1892, cuando se estaba recordando los 400 años del genocidio que cometió Europa en América. Chucho, entonces, así que en ese mismo sentido crítico que usted tiene frente a la historia, podríamos pensar que en última se llevaron el Dorado. Claro. La leyenda del Dorado, claro, siempre terminó en manos de ellos. Siempre terminó en manos de ellos, pero el Dorado es Quimbaya, ¿cierto? Eso es bueno armar pues como una discusión, venga, hablemos del asunto a ver si el tesoro Quimbaya fue el que le dio inicio realmente a esa leyenda del Dorado. Porque llegan al altiplano cundiboyacense, lo que hoy es Cundinamarca y Boyacá, y se dan cuenta de las leyendas de la laguna de Guatavita, pero es pues comparativamente, y no porque uno sea de aquí, pero comparativamente Guatavita frente a la cultura quimbaya definitivamente tiene una diferencia abismal. Tal como trabajaron el oro nuestros orfebres quimbayas, fue inigualable. Entonces aquí mismo de carambola tenemos uno de los mayores tesoros arqueológicos en oro de todo el mundo, porque es que ese trabajo de filigrana quimbaya y ese trabajo de diseño quimbaya en 1892 causó furor en Europa. Cuando fueron los europeos a ver esa hermosura, ahí se dieron cuenta que no era Grecia ni Mesopotamia, tal vez un poco Egipto, pero nada se parecía a ese tesoro quimbaya. Es decir, el diseño, la factura y la belleza de esas figuras son incomparables. Entonces, es que son tantas cosas. Pero entonces llegamos ya al Río de la Vieja. Al Río de la Vieja, se dan todas las fundaciones. Quiero recalcar, a partir de 1542, cuando se funda Santa Fe de Antioquia, es cuando también empieza a formarse lo que llamamos la antioqueñidad, porque Santa Fe de Antioquia se funda con base en el sistema minero que ellos impusieron. Santa Fe de Antioquia ha sido minero toda la vida. Marmato pertenecía a esa provincia, ¿cierto? Y Marmato lleva 500 años de explotación minera, fuera de los miles de años que lo habían explotado nuestros indígenas, ¿cierto? Entonces, a partir de ese Santa Fe de Antioquia, llegan las entradas de españoles buscando las minas, y van conformando en la actual Antioquia y el norte de Caldas todo el sistema de economía minera que ha distinguido siempre a esta región. De Santa Fe de Antioquia empiezan, digamos, las exploraciones para todo lo que hoy es el Bajo Cauca antioqueño, lo que es Cáceres, Caucasia, toda esa parte minera, lo que hoy es Segovia, Remedios, etcétera. Eso formó todo un entramado económico a partir de la minería, que es lo que será lo que distinga a Antioquia en su economía. Entonces, después de Santa Fe de Antioquia, como vamos a ver, surgen una serie de poblados, puntos de encuentro, puntos de comercio, puntos de abastecimiento, que se van convirtiendo en 5 provincias básicas, a partir de las cuales se va a formar la antioqueñidad, que es, digamos, el episodio que vamos a continuar en el próximo programa. Mientras tanto, podemos ir concluyendo que nuestro territorio no solamente es conocido por esa parte arqueológica, que tenemos muy descuidadas. Aquí tenemos unas tumbas de cancel a las que no le hemos parado bolas. Es digamos, una riqueza inmensa que nosotros estamos desperdiciando. Pero fuera de eso nos vamos dando cuenta que es que el mejor café del mundo se ha producido siempre por aquí. El mejor plátano del mundo siempre ha sido el del Quindío. El banano más dulce ha sido el del Quindío. La gualba, comparado con el acero vegetal que dicen los constructores, es la del Quindío la mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, hombre?
tenemos un territorio sumamente único, sumamente importante dentro del contexto mundial. Con el verdadero dorado. Y no Ese es el verdadero dorado, el verdadero y no tesoro. hemos sabido interpretarlo, Juan Pablo, porque es que no se ha legislado para proteger este territorio. De los 90 hacia acá se ha venido legislando en torno al desarrollo del turismo, pero no en torno a la conservación de los componentes, de los pocos componentes que aún nos quedan de ese paisaje cultural cafetero de Colombia, que a mí me preocupa mucho eso. Montamos el negocio, pero nos olvidamos del sustrato, de lo que sostiene el negocio, mijo, entonces ¿cómo va a funcionar? Entonces, dicho sea de paso, van viniendo de afuera, nos sacan a codazos, ¿cuánto vale lo suyo? 1.000, no, tenga 5.000 pesos y para afuera. Entonces, ¿en manos de quién va quedando todo? Bueno, todas esas cosas, ¿cierto? Eso es muy importante mirarlo. Pero amigos, entonces, quimbayunos, algo muy importante, y es cómo a través de una leyenda como la del Dorado, Claro. se empieza a generar toda una sociedad, todas unas organizaciones civiles como las que hoy tenemos ya convertidas en municipio. Pero también algo muy importante para los quimbayunos, y es la explicación, el conocer por qué ese río que es tan importante para nuestro municipio se llama así, el río La Vieja. Que a veces se convierte simplemente en un nombre que repetimos y repetimos, pero ni siquiera sabemos cuál es su origen. Exactamente, entonces esa fue la segunda leyenda hispanoamericana aquí en nuestro territorio. La primera, la del Dorado, que generó el poblamiento de todo el occidente de Colombia, Sebastián de Belalcázar. Esa estatua, por eso en Popayán, en Cali, se erigieron estatuas a Sebastián de Belalcázar. Y el año pasado los indígenas del Cauca derribaron esas estatuas. Eso tiene un significado de simbología política inmenso, Juan Pablo. Porque después de 500 años los indígenas dijeron, no más Sebastianes de Belalcázar, no más monumentos a quienes nos produjeron toda una hecatombe social y cultural y de todo tipo, ¿cierto? Entonces, todas estas cositas van haciendo parte de nuestra historia. ¿Quién lo creyera? Quimbaya y el paisaje cultural cafetero tienen su origen en la combinación o en el mestizaje de España y América, y eso viene desde hace 500 años y empieza desde el Perú. Entonces podemos decir que la conquista del Perú de Carambola genera el poblamiento y la conformación social de todo el occidente colombiano y de lo que hoy es el Ecuador también. Agregándoles que bajo una leyenda del Dorado que muy seguramente en su momento le representó la ambición que a lo que estaban buscando los conquistadores. Exactamente, entonces tenemos un territorio único. Para rematar, Juan Pablo, es que hay que amar esto, hermano. Esto hay que amarlo. Y la mejor manera de amarlo y de defenderlo es conocerlo. Es el conocimiento. Por eso decimos que la educación es el arma más eficaz, no es el fusil, ni la pelea, ni la cosa, no. Es la educación, pero una educación de calidad, la que nos sacará de esa ignorancia violenta y nos reivindicará como país, como sociedad, como región, hombre, porque realmente nosotros tenemos mucho que ofrecerle al mundo. Estamos de moda, medio mundo quiere venir a conocernos, no nos estamos preparando. Me parece muy preocupante, no estamos planeando el territorio acorde con las oportunidades, con las circunstancias y con el contexto social que tenemos. Aquí todos podríamos ponernos a vivir del turismo beneficiándonos, todos, no solamente el que tenga capacidad de inversión en un negocio, no, todos, porque es que el turismo es una posibilidad de generación de nuevas formas económicas que nosotros ni conocemos ni pensamos. Esas empresas de servicios que hoy son tan importantes debieran pulular en Quimbaya. Aquí debiéramos tener 1.000 empresas de servicios turísticos, porque con lo que tenemos aquí tenemos con qué montar un engranaje a partir del cual podemos ser un punto de referencia para el mundo. Salento es bonito por su arquitectura y porque está al pie de la cordillera. Ya lo perdimos. Finlandia muy lindo porque conservó toda su arquitectura y toda esa cosa.
lo estamos perdiendo, pero Quimbaya, mi hijo, que fue el que le dictó cátedra al norte del Quindío sobre la caficultura, esto lo veremos también más adelante, más en detalle, es Quimbaya, la cuna de los pioneros de la caficultura en el norte del Quindío, y nuestro máximo fundador, hoy que estamos celebrando esos 100 años de municipalización, don Ricardo Echeverri Hoyos, definitivamente, un liberal de raca mandaca, porque hace 100 años los liberales eran comerciantes. Don Ricardo Echeverri Hoyos fue un comerciante de café con nexos con la oligarquía manizalita. Liberales los comerciantes, los conservadores, los terratenientes y las personas dedicadas a las tierras. Entonces, esas cositas históricas es bueno tenerlas en cuenta, porque si alguna vez hablamos de la conformación de los partidos políticos en Colombia, nos vamos a dar cuenta que el liberalismo es el libre cambio. Eran los comerciantes, mijo, que necesitaban romper esa estructura agraria casi medieval que tenían aquí los terratenientes conservadores para poder abrir el país al siglo XX. Y lo único que abrió a Colombia ante el mundo fue la caficultura. Esa caficultura que inició aquí don Ricardo Echeverri Hoyos en el año de 1905, ahí en la hacienda Maracaibo, al frente de lo que hoy es el Instituto Quimbaya. Ahí funcionó la primera trilladora que conocieron estas tierras del norte del Quindío, la trilladora Maracaibo de 1915. Y ya no me adelanto más porque entonces mato además, pues la expectativa. Y además producción ya nos está haciendo detrás de cámaras que tenemos que ir cortando. Ah, caramba, vea pues cómo se va el tiempo del ligerito, ¿cierto? Sí, bueno, entonces... pero excelente esta segunda charla, en la que ya llegamos, todo el encuentro de Asia, de Europa, llegan a América, tanto Norteamérica como Suramérica, y como Colombia, lo que hoy conocemos Colombia empieza a ser conquistada desde dos facetas, de la parte sur desde el Perú, pero también desde el norte, y cada una con sus culturas, con sus tradiciones, y llegamos y nos ubicamos sobre el río de la Vieja, el río que circula también por nuestro municipio, pero también llegamos hoy hasta Santa Fe de Antioquia, y ahí vamos a quedar con esta historia. Dentro de 8 días vamos a seguir hablando de todas estas expectativas que nos deja Chucho para que ya estén sintonizados. Ya saben que todos los miércoles a las 6:30. Chucho, muchas gracias. Bueno, recuerden, el concepto de aldea global es lo que estamos desarrollando aquí. Somos una pequeña aldea en las montañas cafeteras del Quindío, pero tenemos conexión con todo el mundo. Eso es lo que el historiador debe demostrar, que somos... Es decir, que estamos interconectados, ¿cierto? Entonces, lo que pasa aquí es producto de lo que pasa también en el mundo, ¿cierto? Entonces, me parece que es un concepto que va quedando claro. Chucho, muchas gracias a usted por compartir esta valiosa información con todos los quimbayunos. Y nuevamente le reitero, nos vemos el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde por Trascendencia Quimbaya. Muchas gracias a Edgar también por toda la parte de producción y un saludo para todos los quimbayunos. Chao.